Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, como siempre decimos. Y claro, la política internacional tiene muchas aristas y todos sabemos que el Vaticano juega un lugar central. De hecho, la recepción que el Papa Francisco le hizo a la vicepresidenta de Irán es un gesto político importante, así como la beatificación de Oscar Romero, el sacerdote salvadoreño asesinado el 24 de marzo de 1980, que tenemos un informe especial sobre este tema que ha sacudido a América Latina, ¿no? Beatificar a Romero no es un gesto menor. Exactamente. Seguimos en América Latina porque también nos vamos a ocupar del caso Petrobras, lo que ha sucedido. Vamos a repasar lo que es este caso de sobornos, corrupción, denuncias variadas que se están haciendo, algunos arrepentidos que están haciendo uso de esa facultad de reducir la pena a cambio de contar detalles, pero estos sobornos ¿fueron únicamente para financiar partidos políticos como han sido los grandes titulares de estos días, o son sobornos de empresas que con esto lograban ganar los contratos de Petrobras? Porque también en esto hay muchas denuncias, pero de esto no se habla tanto tampoco, ¿no? Así que vamos a repasar una cosa y otra. ¿En qué situación está hoy la investigación de Petrobras? Que también es un gran escándalo, pero también puede convertirse en el primer gran hecho de corrupción que se investiga y se llega a fondo porque está avanzando mucho la justicia en este tema. Sí, exactamente, y un tema también muy vinculado con lo político que vamos a analizar. Y en parte en América, hablando de América Latina, pero sobre todo hablando de China, porque China el año pasado pasó a Estados Unidos, según el FMI, como primera economía mundial. Es un país que tiene muchísimo que ver cada vez más con África, pero también con nuestra región, con América Latina, en temas de inversiones, en temas de acuerdos comerciales, en temas bilaterales, y de hecho la presidenta de la Nación acaba de volver de China con una serie de acuerdos importantísimos. Así que vamos a estar analizando tanto los acuerdos como la situación actual de China internamente y en el mundo. Para eso invitamos al licenciado Gustavo Girado. Él es especialista en el tema, así que nos va a contar un poco, hace muy poquito estuvo allá, nos va a contar todo sobre esto. Con consecuencias políticas impredecibles, el escándalo que afecta a Petrobras complica a la presidenta brasileña Dilma Rousseff en el comienzo de su segundo mandato. El escándalo de corrupción que afecta a Petrobras, la gigantesca petrolera estatal brasileña, sacude al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff a menos de 2 meses del inicio de su segundo mandato. La intrincada trama que incluye sobornos, estafas al Estado y enriquecimiento ilícito acaba de llevarse puesta a toda la cúpula de la empresa, incluida su presidenta, María das Graças Foster, una estrecha colaboradora de Dilma que hace 3 años se había convertido en la primera mujer en el mundo en comandar una gran petrolera. Su permanencia en el cargo fue puesta en duda en mayo de 2014, cuando la Policía Federal y el Ministerio Público anunciaron investigaciones sobre un esquema de corrupción en Petrobras entre 2004 y 2012, operando por más de 4.000 millones de dólares. Los ingredientes del caso son muchos: contratos millonarios, obras de construcción de refinerías sobrevaloradas, cuentas bancarias vaciadas o embargadas, intermediarios que se entregan arrepentidos y delatores. Según la Fiscalía, la red ilegal desviaba el 3% del valor de los contratos de la petrolera para pagar sobornos a funcionarios de la propia empresa y para financiar agrupaciones políticas, incluidos el gobernante Partido de los Trabajadores y su principal socio, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Desde que estalló el escándalo, los fiscales presentaron cargos por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado contra 39 personas, incluidos 3 exaltos directivos de Petrobras y 27 ejecutivos de grandes constructoras como Camargo Correa y Queiroz Galvao. 15 de ellos esperan su juicio y uno está bajo arresto domiciliario. Si bien la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no han sido directamente implicados, las ramificaciones políticas son impredecibles.
Paulo Costa, quien estuvo a cargo del sector de abastecimiento de la petrolera, y Alberto Youssef, un empresario que actuaba como mediador, se avinieron a la reducción de condenas revelando parte de la supuesta trama. Costa y Youssef acusan directamente al tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vacari, y a intermediarios de otras fuerzas políticas de llevarse sobornos para sufragar las campañas. Luego de permanecer algunas horas detenido para que preste declaración, Vacari deslindó cualquier responsabilidad, desmintiendo que por sus manos hayan pasado entre 150 y 200 millones de dólares destinados a financiar al PT, pagados por empresas constructoras a cambio de obtener contratos con Petrobras. Hackeada por el escándalo, la petrolera ya perdió el año pasado el 40% de su valor, abandonando su primer lugar en la economía brasileña detrás de la cervecera Ambev y el Banco Itaú. Con 86.000 empleados, Petrobras refina el 98% del combustible que se consume en Brasil, comercia con más de 20.000 empresas proveedoras y es responsable del 10% de las inversiones que se realizan en Brasil. Solo 2 de las 10 mayores empresas constructoras del país no están envueltas en la trama, que también incluye a contratistas extranjeras como la multinacional Techin, la sueca Skanska y grupos inversores japoneses. Debido a la cancelación de proyectos y el aplazamiento de pagos a los contratistas acusados, miles de trabajadores perdieron sus empleos en la construcción, en las refinerías, buques cisternas y plataformas petroleras. Los bancos que otorgan préstamos a las firmas acusadas también registran pérdidas. Para capear el temporal, Rousseff acaba de designar como flamante director a Aldemir Vendin, un economista muy cercano al PT que preside desde el 2009 el Banco de Brasil, liderando un periodo de fuertes ganancias. Es que el escándalo del Petrolao representa un gran obstáculo para la economía del gigante sudamericano, afectada por un crecimiento lento, mayor déficit y una sequía histórica. Lo que está quedando a la vista o sale a la luz detrás de este escándalo, entre otras cosas, es este entramado que había entre las empresas que participaban de este negocio. Porque recordemos, Petrobras es la principal empresa de Brasil, la mayor inversora y también la mayor contratista. Digamos, los contratos a terceros que hace Petrobras mueven una parte importantísima de la economía brasileña. Pero lo que se sabe ahora es que existía ya desde fines de los 90 una suerte de club de grandes constructores. ¿Qué era este club de grandes constructores? Las grandes empresas que participaban del negocio y entre ellos se dividían los contratos, se repartían los contratos, quién se presentaba a cada licitación, quién iba a ganar y quién iba a perder cada licitación y qué precio iban a licitar. Es decir, ya venía con un sobreprecio el contrato porque el acuerdo ya figuraba entre ellos. Entonces, esto dijiste 90, quiere decir Color de Melo, Fernando Enrique Cardoso, o sea, que viene de largo. Viene de largo porque son Telma, las mismas empresas las que contratan con el Estado en esta década, la anterior y 2 o 3 décadas atrás seguramente también. Y de hecho figuran, hay un listado que ya se conoce de 14 o 15 empresas brasileñas donde están todas las más importantes, las más conocidas a nivel internacional, inclusive las conocemos en Argentina porque también han recibido contratos en Argentina. De estas 15 empresas hay por lo menos, en el informe estaban señaladas una sueca y una argentina, también de las grandes contratistas en obra pública en el continente, y existía una suerte de reglamento para que debían seguir estas empresas para poder participar de estas licitaciones. Un reglamento que no solo contemplaba la forma en que iban a participar y la decisión que tomaban en conjunto sobre quién participaba, sino inclusive tenían previsto hasta la resolución o el arbitraje de eventuales conflictos. Si había un conflicto entre Estados y empresas, no iban a la justicia, tenían un organismo aparte para que ciertas cosas no se ventilaran, ni aún entre 2 empresas que estuvieran confrontadas. Esta suerte de reglamento, es decir, suerte no, porque en realidad se dice que existía un reglamento escrito. Obviamente, en marzo de 2014, cuando empezó toda esta investigación, se quemó hasta el último ejemplar de ese reglamento. Nunca se llegó a conocer, más allá de lo que revelan algunos de los que conocen cómo se armaba esto. Obviamente no están estas revelaciones en lo que están declarando los detenidos que han hecho uso de esta facultad
de reducción de pena contra declarar. Las declaraciones en general de estos funcionarios se están yendo contra el gobierno y contra las autoridades del PT, pero no contra las empresas, señalando cómo esto funcionaba, pero desde bastante antes del periodo que se está investigando. O de otros presidentes, incluso del Partido Socialista Democrático Brasileño, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que también está incluido dentro de estos. Dicen que reciben el 3% de los acuerdos que se firmaban. También está incluido el PSDB, pero como vos decías al comienzo, en los titulares de los diarios solamente sale el PT, a veces el PMDB, el principal aliado, y sobre todo la presidenta de la Nación. Y obviamente el sobreprecio que conseguían estas empresas no era del 3%, era un porcentaje bastante más importante, por lo menos con algún cero más con respecto a esta cifra. 2 dígitos. Ahora, ¿hace falta aclarar otra vez que para que haya sobornos en cualquier lugar del planeta hay dos partes? Sí, por un lado están los funcionarios del Estado, pero por el otro están las empresas privadas, que incluso hace unos años en Alemania se descubrió que algunas empresas tenían como parte de su presupuesto el tema de los sobornos, las coimas, para diferentes lugares del planeta, porque sabían que los negocios se hacían de esta manera. Bueno, hace falta, porque las únicas dos voces o funcionarios de empresas que reconocieron el pago de soborno son dos funcionarios de empresas que dijeron que tuvieron que pagar bajo presión, bajo amenazas, tuvieron que pagarle a los funcionarios lo que le pedían, que era el aporte para el partido. Nunca, hasta ahora, ninguno reconoció que en realidad estos acuerdos que hacían era para conseguir un sobreprecio y conseguir una mayor ganancia, que además no solo era para la empresa que lo hacía, sino para el resto, que eran lo que le permitían ganar a esa empresa. Y este mecanismo es conocido, ¿eh? Lo curioso es que sucede esto y como no se ve esta parte privada de la corrupción, ya hay voces en Brasil que se levantan diciendo, bueno, la única solución que tiene Petrobras es la privatización. Bueno, es lo que está denunciando el PT. Justamente la cúpula del Partido de los Trabajadores lo que dice es que detrás de esto hay una maniobra para privatizar Petrobras. Ahora, esto es más o menos como política, ¿no? Esto es más o menos como que te entraron a robar 5 veces a tu casa y decís, bueno, darle la llave al ladrón, así él se ocupa de administrarla y no te roba más. O a la policía, que es la única que te va a garantizar que no te vengan a robar, y después descubrís que en realidad era parte de la trama. Pero además me parece que hay un tema judicial o una judicialización de la democracia, digamos, porque todo esto apunta ¿hacia dónde? Hacia un posible impeachment contra la presidenta de la Nación, contra Dilma Rousseff, que ahora en este momento está como entre paréntesis, está en suspenso, pero que más pasado las carnavales se va a instalar una CPI, un Consejo de Investigación, para empezar a analizar su omisión. O sea, si ella omitió algún tipo de acción que hizo que esto fuera posible. Cuando fue funcionaria de Petrobras. Cuando fue funcionaria de Petrobras. Ahora, recordémosle a los que nos están mirando que impeachment es una palabra que se utiliza en Brasil, que no está ni siquiera en la Constitución, porque es una palabra inglesa, pero es impugnar el mandato de la presidenta. Por eso, varios sectores que apoyan a Dilma Rousseff dicen que lo que se está gestando es un golpe de Estado. Ahora, no son palabras que utilizo yo, son palabras que aparecen en la prensa brasileña. Salió publicado el jueves un artículo de Alípio Freire, cuyo título es El golpe de Estado y sus artes. Artículos de Merval Pereira, una de las voces principales de la red O Globo, que dice que el impeachment de Dilma no sería antidemocrático. El expresidente Fernando Henrique Cardoso, que dice llegó la hora del cambio. O sea, hay una movida importante que más allá de las consecuencias que esto tenga, recordemos que esto lo que hace es desestabilizar a un gobierno. Un gobierno no puede gobernar cuando... La cantidad de etapas que vamos a tener de ahora hasta fin de año, con estas cosas que vos estás comentando, con lo que se investigue, con lo que se deje de investigar, con que si puede haber juicio político o no, si se alcanza la cantidad de senadores, porque tiene que haber 2/3 del Senado y para aprobar un juicio político, no ya para hacerlo, para aprobarlo. Va a ser una cantidad impresionante me parece a mí, de elementos que van a estar acorralando a la presidenta de la Nación. Es que no te dejan gobernar, porque en vez de que las sesiones de gabinete se hagan pensando en lo que hay que desarrollar en infraestructura, en cómo modernizar un sector, cómo dedicarse a la industria, a la CELAC, a la UNASUR, a todo esto, los principales referentes del gobierno tienen que estar pensando cómo responder a una demanda judicial, lo que va a pasar en el Congreso. Todo el mundo habla de eso
y no te dejan gobernar, porque el objetivo de la desestabilización yo creo que es ese, es no dejarte gobernar, no dejarte llevar adelante tus planes para que después venga la oposición y diga, ven, no hacen nada, no gobiernan. El tema de la presidenta Dilma Rousseff es que hace 40 días que empezó su segundo mandato, tiene por delante 4 años, y creo que esto que estamos hablando nos lleva también a pensar lo que pasó en Venezuela, ahora lo vamos a ampliar, pero también lo que está pasando en la Argentina. Y yo quiero recordar una cosa, y es que Edward Snowden, el ex espía de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que uno de los principales objetivos de espionaje era Petrobras. Cierto. Y ahora resulta que aparece toda esta información sobre Petrobras. Y además, algo que también ha pasado en Argentina, así como los fondos buitres han hecho juicio a la Argentina como país a propósito del tema de la deuda, hay varios casos de abogados, y de hecho el Ministerio de Justicia de Estados Unidos también, que le hace juicio a Brasil por el tema Petrobras. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a raíz del tema de los sobornos, por supuesto las acciones de Petrobras han ido bajando muchísimo a raíz del escándalo, entonces que se han perjudicado a los inversionistas que tienen acciones de Petrobras. Y de hecho hay no solo el Ministerio de Justicia, sino también la ciudad estadounidense de Providence, capital del estado de Rhode Island, impulsó un proceso judicial contra Petrobras y fue citada la presidenta de la Nación y su ministro de Hacienda del momento, Guido Mantega, para, junto a otras nuevas personas, para hablar del tema. ¿Por qué? Porque los balances, ellos dicen, los balances que presentaba Petrobras eran obviamente balances dibujados, porque en algún lugar tenían que salir esos sobornos, por lo tanto los inversionistas pusieron su dinero en base a datos falsos que Petrobras y que la presidenta y el ministro de Economía avalaron. Ahora es interesante que cada vez que hay un conflicto con estas características que estamos mencionando, hay una intervención directa de los Estados Unidos. De hecho, el último documento que emitieron en los Estados Unidos sobre el tema seguridad nacional, hace días nada más, tiene un párrafo sobre las Américas y ahí una oración dedicada a Venezuela, apoyando a los sectores opositores, los mismos sectores que en febrero del año pasado, poco tiempo después de que Maduro ganara las elecciones, llevaron adelante las manifestaciones con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro, y que ahora el gobierno de Venezuela está denunciando un intento de golpe de Estado que involucra, obviamente, a sectores internos venezolanos manejados desde Estados Unidos. Y más allá de lo real o no de esto, cuánto hay de certero, es absolutamente verosímil, porque se lo ve, los documentos propios de los Estados Unidos marcan lo que vos decís. Sí, yo tengo acá el documento. Petrobras, ahí tenemos la tapa del documento. No sé si lo puede tomar la cámara, de todas maneras es algo que se puede conseguir por internet con mucha facilidad. Y lo que dice concretamente es, hablando de la estrategia de Estados Unidos hacia adelante, sobre todo en el plano militar, es que Estados Unidos ayudaría a aquellos ciudadanos de países cuya democracia está en riesgo. Ahora, ¿qué concretamente es lo que, Venezuela, dicen? No, como Venezuela, claro. Como Venezuela, dejando la posibilidad abierta de otros países. Un poco lo que hicieron con Libia, que decían que ese país estaba en riesgo y por lo tanto bombardeó a la OTAN, ¿no? Y el tema es, ¿qué considera Estados Unidos que es un país en riesgo o una democracia en riesgo? ¿Cuál es el patrón para considerar? Y yo creo que lo peligroso justamente es que tanto en el caso de Venezuela e incluso en el caso de Argentina, la prensa internacional está haciendo toda una demonización del gobierno, diciendo que es totalitario, que no hay democracia, que en realidad, no sé, los partidos políticos opositores ayudan, la derecha venezolana e incluso la derecha argentina ayuda para difamar que lo que se vive en nuestros países no son democracias. Y eso es peligroso, porque entonces, al no ser democráticos, puede aparecer esta justificación de Estados Unidos para intervenir. Y recién veíamos imágenes que son producto de la falta de algunos alimentos, algunos productos básicos en Venezuela, donde también hay como una trampa, porque cuando hay desabastecimiento e interviene el ejército, interviene el Estado, los sectores opositores acusan al Estado de intervenir en la economía y de querer manejar absolutamente todo, negando maniobras de desabastecimiento
momento que cualquiera, bueno, que haya estudiado un poco la historia de América Latina, siempre recuerda lo que pasó en Chile con Salvador Allende. Sí, exactamente. O sea, estas maniobras son conocidas, existen, son reales. Y Estados Unidos está tomando, esta semana que pasó, ha tomado acciones muy, muy provocadoras con respecto a Venezuela. De hecho, el vicepresidente Joe Biden recibió a la esposa de Leopoldo López. Leopoldo López, recordemos, está preso justamente por instar a la violencia hace un año, en febrero del año pasado, cuando empezaron las manifestaciones. No tienen embajador, pero tienen un encargado de negocios. El encargado de negocios fue realmente agresivísimo con Nicolás Maduro, dijo que no está en capacidad de gobernar, o sea, que quiere decir que venga otro prácticamente, y como esto ha habido una cantidad muy importante de agresiones directas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Y muy buena la respuesta de UNASUR, CELAC y ALBA. Recordemos que CELAC son todos los países de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos y Canadá, con documentos, comunicados clarísimos de repudio a la de repudio a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Lo dice claramente UNASUR, y Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, también salió públicamente a denunciar la injerencia de los Estados Unidos. Por eso decimos, esto es real, no es producto de una imaginación nuestra. Claro. Bueno, yo quería, no sé si vamos a cerrar. Sí, no. No, quería recomendar un libro, ya que hablamos de Brasil, que es de Ariel Alejandro Goldstein. Es una tesis de doctorado sobre justamente O Estado de Sao Paulo, el diario O Estado de Sao Paulo, que estudia todo el primer gobierno de Lula. Lo interesante además es que hace historia en relación a los otros gobiernos anteriores y también a las otras cuatro familias en Brasil, que son los dueños de los medios de comunicación. Así que es muy recomendable, de la expectativa a la confrontación, de Ariel Alejandro Goldstein. Lo pueden encontrar también en Nodal AM, está puesto ahí, lo pueden descargar gratuitamente, lo pueden leer. Muy bien. Buenísimo. Yo quería saludar a Félix Taylor, que también está. ¿Cómo les va? ¿Vino? Sí, por supuesto. ¿Qué dijo? Equipo completo hoy, bueno, casi completo porque Francisco Libro Jr., nuestro productor, está de vacaciones, pero está Paloma García con nosotros, qué fenómeno. También tenemos a Julio Nicolini como director, gente que va pasando por Visión 7 Internacional. Muchísimos mensajes, atención, programa muy apretado el de hoy porque tenemos mucha información. 0800 444 1777 4535 0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Recuerden, estamos hasta las 13:30 y tienen la posibilidad también de comunicarse a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, o a través del correo electrónico v7inter@gmail.com. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos con la incógnita. Muchísimos llamados. Tenemos un llamado muy especial que en algún bloque le vamos a contar de nuestros televidentes que siguen fielmente a Visión 7 Internacional. Aquí está la incógnita. Nuestro personaje de hoy nació en Texas, Estados Unidos. Sus padres se separaron antes de que naciera, así que pasó toda su infancia en Nueva York junto a su madre. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a una pausa, no sin antes contarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. China en el podio de la economía mundial. Aunque su Producto Bruto Interno creció en su porcentaje más bajo desde 1999, según el Fondo Monetario Internacional, durante 2014, China relevó a Estados Unidos como primera economía del planeta. Luego de la pausa en Visión 7 Internacional, analizamos toda la actualidad del gigante asiático en el contexto mundial y además... La beatificación del arzobispo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte en El Salvador. El Papa Francisco acaba de reconocer su martirio, iniciando el proceso para declarar beato al obispo de los pobres. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.